Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Y Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las relaciones laborales en Colombia. en Colombia, exactamente. Sí. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva un poco particular. Ajá. Vamos a analizar las declaraciones de un empresario colombiano Mm. bastante exitoso y las reacciones que estas declaraciones han generado en el ámbito político. Interesante. Nuestro material de análisis va a ser un extracto de un video de YouTube Oh. donde un comentarista pues analiza las ideas de este empresario y también pues pone en contexto algunos de los personajes políticos y los eventos ¿De acuerdo? relacionados con este tema. Sí. Lo primero que me llamó la atención es la filosofía empresarial de este señor. Ah. Él cree firmemente que las empresas funcionan mejor cuando los trabajadores no solo reciben un salario, Claro. sino que también se les permite participar del éxito de la compañía. ¿Qué te parece esta idea? Me parece muy interesante porque no es un modelo completamente socialista, pero tampoco es el capitalismo tradicional que conocemos. Es más bien una forma de capitalismo de stakeholders. ¿Y eso qué es? Básicamente es la idea de que una empresa no solo debe beneficiar a sus accionistas, Ya, sino también a sus empleados, a sus clientes y a la comunidad en general. me gusta esa idea. Y para que no piensen que estamos hablando de un idealista que no le gusta el dinero, este empresario no oculta su gusto por las cosas bienas de la vida. Si tiene una casa en San Andrés, un apartamento en Miami, incluso un avión privado. Vaya. O sea que lo que él propone no es una abolición del capitalismo, Claro. sino una visión renovada del mismo. Sí, yo creo que eso conecta muy bien con la creciente tendencia del consumo ético. Explícame eso. Cada vez más, los consumidores no solo se fijan en el producto en sí mismo, sino que también se fijan en los valores de la empresa que lo produce. ¿Cómo así? Quieren saber si la empresa trata bien a sus empleados, si es responsable con el medio ambiente, etcétera. Tiene sentido. Y hablando de tratar bien a los empleados, nuestro empresario cuenta una anécdota muy interesante sobre un colega suyo que se molestaba cada vez que subía el salario mínimo. ¿En serio? Sí, imagínate. Eso me recuerda a esas dos mentalidades que a veces se ven en el mundo empresarial. Cuéntame más. Por un lado está la mentalidad de la escasez, donde se piensa que cualquier ganancia de los trabajadores es una pérdida para la empresa. Y por otro lado está la mentalidad de la abundancia, Ajá, donde se entiende que si la empresa crece, todos pueden beneficiarse. interesante. Y precisamente aquí es donde el empresario lanza una pregunta que nos invita a la reflexión. A ver. Él dice, si una empresa es altamente rentable, ¿por qué no pagar mejores salarios a sus empleados? Uf, esa es una pregunta que da para mucho. ¿Verdad? Los invito a que piensen en eso, Mm. ya sea en su propio trabajo o en las decisiones que toman como consumidores. ¿Qué tipo de mentalidad predomina en su entorno? Sí, vale la pena reflexionar sobre eso. Totalmente. Y bueno, el video también explora un poco el contexto político de estas declaraciones ¿Sí? y menciona una tensión que hubo entre el empresario y la periodista Vicky Dávila, Sí. quien lo acusó de ser partidario del gobierno de Petro. Claro, para aquellos que no estén familiarizados con la política colombiana, Gustavo Petro es el actual presidente de Colombia, Correcto. elegido en 2022. Su llegada al poder representó un cambio bastante significativo en el panorama político. Sí, porque propone una agenda política que busca, entre otras cosas, implementar reformas sociales y económicas bastante importantes. Exactamente. Y si bien el empresario ha apoyado algunas de las políticas de Petro, Ujú. como la protección de la industria nacional del acero, Ajá. el video nos invita a no caer en simplificaciones. Que- El apoyo a ciertas políticas no significa necesariamente un apoyo incondicional a todo un partido. Totalmente de acuerdo. Podríamos estar hablando de una adhesión a ideas o propuestas específicas en lugar de un partidismo ciego. ¿Y tú cómo te defines en el ámbito político? Esa es una pregunta complicada. ¿Te inclinas más por el apoyo a ideas concretas o por la lealtad a un partido político? Yo creo que es importante ser consciente de cómo nuestras propias inclinaciones políticas pueden influir en nuestra percepción de estos temas. Entiendo. Y el comentarista del video elogia al empresario por coincidir con algunas de las reformas laborales propuestas por Petro. Reformas que buscan, entre otras cosas, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores Ajá. y regular de manera más justa los contratos laborales. Claro. Pero ojo, aquí es fundamental recordar que este video presenta una interpretación particular de los hechos. Cierto. Como cualquier fuente de información tiene sus propios sesgos. Exacto. Por eso siempre es importante analizar la información con un ojo crítico y contrastarla con otras fuentes. ¿De acuerdo?
Y también nos hace pensar en cómo los diferentes modelos económicos, las políticas laborales y las posiciones políticas se entrelazan en un complejo tejido que define la realidad social de un país. Sin duda. Es fascinante cómo una simple reflexión sobre las relaciones laborales puede abrir la puerta a tantas preguntas y reflexiones. Totalmente de acuerdo. Pero creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes procesen todo lo que hemos discutido hasta ahora. Me parece una excelente idea. Retomemos este apasionante análisis en la segunda parte de nuestro podcast. Tomando nuestra inmersión, este caso en particular nos lleva al corazón de un debate mucho más amplio. ¿Cuál sería? La lucha entre diferentes modelos económicos, el trato a los trabajadores y cómo las facciones políticas utilizan estos temas para sus propios fines. Es como si todo estuviera conectado, ¿no? Exacto, la economía, la política, la justicia social. Todos estos elementos interactúan de maneras complejas y entender estas conexiones es crucial para comprender la realidad en la que vivimos. Y volviendo al empresario y su visión, me pregunto, ¿cómo encajan sus ideas en este panorama tan complejo? Esa es una pregunta clave y creo que la respuesta no es sencilla. ¿Por qué? Por un lado, las ideas del empresario como el capitalismo de stakeholders apuntan a un modelo donde la riqueza se distribuye de manera más equitativa y donde los trabajadores tienen una mayor voz. Eso suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se traduce en la práctica? No es fácil sin duda, pero creo que hay ejemplos que nos dan esperanza. Hay empresas que están implementando modelos de gestión más éticos y responsables que buscan un equilibrio entre el beneficio económico y el bienestar de sus empleados y la comunidad. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro que sí. Por ejemplo, hay empresas que han implementado sistemas de participación en las ganancias donde los trabajadores reciben una parte de los beneficios de la empresa. También hay empresas que se esfuerzan por crear un ambiente laboral más justo e igualitario donde se promueve la diversidad y la inclusión. Es interesante ver cómo estas ideas que a veces pueden sonar abstractas se materializan en acciones concretas. Sí. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué papel jugamos nosotros como consumidores en todo esto? Sin duda, cada vez más consumidores son conscientes del poder que tienen sus decisiones de compra. Explícame eso. Al elegir productos de empresas que operan de manera ética y responsable, estamos enviando un mensaje claro. Queremos un modelo económico que sea justo para todos, no solo para unos pocos. Es decir, que nuestras decisiones como consumidores pueden ser una forma de activismo. Exactamente. Y no se trata solo de las grandes empresas. También podemos apoyar a los pequeños negocios locales, a las cooperativas, a las empresas que se preocupan por el medio ambiente y la sostenibilidad. Es como si tuviéramos el poder de votar con nuestra billetera. Así es. Y creo que esa es una idea muy poderosa. Si todos fuéramos más conscientes del impacto de nuestras decisiones de consumo, podríamos generar un cambio real en el sistema económico. Es una idea inspiradora, sin duda. Pero también me pregunto, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué papel juega el Estado en la creación de un modelo económico más justo? El papel del Estado es fundamental. A través de políticas públicas, el gobierno puede crear un marco legal que promueva la justicia social, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de los trabajadores. Dame algunos ejemplos. Por ejemplo, el gobierno puede establecer un salario mínimo digno que permita a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas. Ya veo. También pueden implementar políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan más empleo. Y no olvidemos la importancia de la educación. Por supuesto, un sistema educativo de calidad es fundamental para que las personas puedan acceder a mejores oportunidades laborales. Es un tema complejo, sin duda, con muchas aristas y perspectivas. Pero creo que estamos empezando a comprender mejor cómo todos estos elementos interactúan y cómo nuestras decisiones, tanto individuales como colectivas, pueden contribuir a la creación de un modelo económico más justo y equitativo. Coincido contigo. Y creo que es importante seguir reflexionando sobre estos temas, buscando soluciones innovadoras y trabajando juntos para construir un futuro mejor para todos. Totalmente de acuerdo. Pero antes de seguir ahondando en estas reflexiones, creo que es un buen momento para hacer una pausa Sí. y dejar que nuestros oyentes asimilen todo lo que hemos comentado hasta ahora. Me parece una excelente idea. Continuaremos con nuestra inmersión en la tercera y última parte de este episodio. Retomando nuestra inmersión, construir un sistema económico más justo es un desafío complejo que nos involucra a todos. ¿A quiénes te refieres? Empresas, trabajadores, consumidores y gobierno. Ya veo, y creo que a lo largo de esta inversión hemos visto cómo las ideas de este empresario colombiano nos invitan a repensar las relaciones laborales. Sí, a cuestionar las viejas estructuras de poder y a buscar soluciones innovadoras. Y lo más importante es que nos ha llevado a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Exacto, sobre nuestras acciones. Porque al final todos somos parte de este sistema y nuestras
elecciones, ya sea como consumidores, trabajadores o ciudadanos, tienen un impacto real. Retomando la pregunta que planteábamos al principio, ¿Cuál era? ¿cómo definimos un sistema justo? ¿Qué valores queremos que guíen nuestro modelo económico? Esa es la pregunta clave. Y no creo que haya una respuesta única o fácil. Pero a lo largo de esta inmersión hemos visto algunas pistas. Sí, hay unos caminos que podemos explorar. Por ejemplo, pues hemos visto el capitalismo de stakeholders, el consumo ético, la inversión en educación, las políticas públicas justas. Todas esas son piezas de un rompecabezas complejo que debemos armar juntos. Y lo que me parece más interesante es que no se trata solo de cambiar las estructuras externas, sino también de cambiar nuestra propia mentalidad, de pasar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Totalmente. De entender que el crecimiento económico no tiene por qué ser un juego de suma cero donde unos ganan y otros pierden. Sino que podemos construir un sistema donde el éxito de unos impulse el éxito de todos. Exacto, donde la prosperidad se comparta de manera más justa y equitativa. Y donde se valore no solo el beneficio económico, sino también el bienestar de las personas, el respeto por el medio ambiente y la construcción de una sociedad más justa. Un desafío enorme, sin duda. Pero un desafío que vale la pena asumir. Totalmente. Y espero que esta inmersión haya inspirado a nuestros oyentes a reflexionar sobre su propio papel en la construcción de un futuro mejor. Coincido plenamente. Y si quieren seguir explorando estas ideas y otras igualmente provocadoras, ¿Qué nos recomiendas? les recomendamos suscribirse al canal Voces Libres. No olviden activar las notificaciones para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima email.